Muy bien, entonces nos hemos quedado aquí. A.8.17, sincronización de reloj. También ese es muy importante, tener sincronizada el reloj, sobre todo de los servidores, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque si esto no está sincronizado, seguramente es muy probable que las aplicaciones no funcionen correctamente. Muy bien, y eso puede generar paralización de las aplicaciones, del negocio, etcétera. Es por eso que dentro de este documento que es procedimiento de seguridad para el departamento de TI, hay una sección eh, donde indica eso, ¿no? Que todos los relojes de todos los servidores de la organización deben estar sincronizados con un servidor horario de Internet, ¿no? Hay muchos servidores horarios de Internet. ¿Quién lo proporciona? El proveedor de Internet, por ejemplo. Entonces uno se puede conectar a eso, ¿no? Eso es una serie de comandos que lo hace el área técnica, el administrador del sistema, y todos están sincronizados. Muy bien. Entonces, eso se tiene que indicar, ¿no? Que esté sincronizado y que se revise constantemente, que todos los equipos estén sincronizados, o sea, que tengan, ¿no? Y existe inclusive una aplicación, eso en el mismo en En el Windows Active Directory. Server, sí, en Active Directory, así es. Ya existe Una para dar pregunta, hay que un... revisar, pero ¿y esa revisión se tiene que registrar en algún lado o solamente monitorear y revisar No, nomás? todos los eventos del Active Directory se puede registrar. Se registra en un log y uno puede revisar ahí. Inclusive, si es que hubiese alguna deficiencia, por ejemplo, una diferencia horaria, eso se Ujú. registra en el log del servidor. Bueno, de cualquier servidor, pero del servidor se registra y se puede monitorear el log, ¿no? Hay herramientas automatizadas que me revisan el log, ¿no? Y ve si hay incidencias, me lo informa a través de correos, a través de WhatsApp también, ¿no? Etcétera, ¿no? O lo coloca en un lugar. O sea, todo incidente, ¿no? Por ejemplo, eso me parece que hacen los 100 o los sistemas de inteligencia Ujú. y detección de amenazas, por ejemplo, cogen todos los logs y van leyendo todos los logs. Y si encuentran algún incidente, algo sospechoso, por ejemplo, lo registran ahí. Yo he visto eso, que lo registran en una intranet y van colocando ahí todo, ¿no? Pero Pero solamente... los 100 hace un monitoreo de seguridad nada más, Claro, pero no de hay ese tipo otras de herramientas. cosas. Claro, pero Sí, hay por otras ejemplo, herramientas. El Savix sí Ya, ahí está, por ejemplo, eso. te monitorea recursos. Ujú. Así es. Muy bien. Entonces, esto es importante también para la seguridad, también muy importante porque como está desfasado el Ujú. reloj, ¿no? Se pueden aprovechar Ya, pero la los... pregunta era, en base a controles, lo que Sí, exige la sí. norma es que se evidencie eso, ¿o qué exige la norma? No, ¿La la herramienta norma exige nomás? que los relojes, no, que esté sincronizado, ¿Y pero cómo? que haya una regla Ah, ya, 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 en el ya, ya. momento, ¿no? Que esté sincronizado los relojes. Que haya una regla, por ejemplo, en el Active Directory o una GPO que se sincronice el reloj, por Sí, ejemplo, ¿no? sí, que esté Desde una fuente sincronizado. externa, por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso Así es. Sí, muy bien. Después tenemos el punto 8.18, uso de programas de utilidad privilegiados. Bueno, esto es justamente cuando un administrador ingresa desde cualquier máquina, de cualquier PC, a realizar tareas del propio administrador, ¿no? Pero eso es de cualquier máquina, porque puede haber ahí el riesgo de que lo deje así libre, ¿no? O sea, abrió la sesión de un terminal de un empleado, ingresó con sus credenciales, hizo sus tareas y se olvidó de cerrarlo, por ejemplo. Entonces puede venir otra persona y puede explotar eso, por ejemplo, ¿no? Porque ya prácticamente ya tiene todo eso, ya tiene el usuario y contraseña del administrador. Muy bien. O sea, eso pasa. Es por eso que acá se recomienda tener varias cuentas. O en todo caso, o sea, una cuenta cuando se usa desde su sitio mismo con su propia máquina y otra cuenta cuando va a dirigirse hacia otra terminal. Pero esa otra cuenta va a tener también derecho de administrador, pero de manera limitada, ¿no? Y limitada en tiempo y limitada en acceso de recursos. O sea, hay que limitar esa cuenta. Eso es lo que se recomienda. Bien. Y también acá tiene que ver la concientización, ¿no? Hay que ver bastante la concientización del mismo administrador que tiene que ser consciente de que puede haber ese peligro, ¿no? Tienen, que tienen, digamos, mucho poder, ¿no? De hacer cambios a las aplicaciones, por ejemplo, pero eso nada más lo tiene que hacer el administrador de sistemas con autorización del gerente de TI o del gerente general, por ejemplo, ¿no? Entonces son reglas que prohíben a los empleados usar aplicaciones disponibles solo para los administradores de TI, claro, pero también claro, por ejemplo, si yo soy un empleado y estoy viendo que está dejando su propia máquina, o sea, en mi máquina ingresar administrador ha hecho cambios y entonces, y después, ¿no? Yo me retiro en un momento y dice, a vos se muy bien. Yo entro y yo pienso que estoy con mi propio usuario y contraseña.
sea, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente el administrador no ha cerrado su propia credencial, ¿no? Que ha ingresado. Entonces me doy cuenta, pero debe haber esta regla que prohíba a los empleados, ¿no? Usar aplicaciones disponibles. O sea, ¿por qué tiene acceso a esas aplicaciones? Bueno, para todo. Entonces, aquí pasa, digamos, varias cositas, ¿no? Un tema de concientización. El administrador no debe de dejar cuenta abierta, debe de cerrar esa conexión, esa sesión, ¿no? Y lo otro es que el empleado no puede hacer uso o no debe de aprovecharse o tomar ventaja de esa facilidad, ¿no? De esa debilidad que ha dejado, ¿no? El administrador con su cuenta abierta, ¿no? Muy bien, entonces son reglas. Y lo otro es que obviamente tiene que haber el administrador debe tener varias cuentas de administrador. Una cuenta que use en su propia máquina y otra cuenta que lo use en otro terminal. En la de otro terminal hay que limitar tiempo. Tiempo de uso de esa cuenta y tiempo de acceso a los recursos. Muy bien, muy bien. ¿Aquí tienes alguna duda? No, ¿no? No, todo claro. Sí. Ah, ya, muy bien. Después tenemos eh, aquí también, ¿no? Lo que está pintado de María es porque ahí te lo vamos a revisar. El 8.19, Ah, instalaciones ya, de ya, ok. software, base de datos, sistemas operativos, otra aplicación, sistemas operativos. Bueno, acá, no, este control, ¿qué significa? Que la empresa debe tener un documento técnico, ¿no? O donde indique cómo se tiene que realizar esta instalación de base de datos. La empresa compra el Oracle ya. Entonces, el administrador de sistema debe de tener una guía. Pero cuando uno compra el Oracle, ahí también nos viene con esa guía, pero se recomienda que la empresa también tenga su propia guía o que personalice esa guía, ¿no? O sea, que tenga la misma empresa un instructivo de un paso a paso, ¿no? Bien, pero la empresa va a crear su propio documento donde indica los nombres de sus servidores y todo eso. Muy bien, claro, el de Oracle dice de manera genérica, ¿no? Muy bien, entonces la empresa debe tener un instructivo técnico. ¿Cómo instalar una base de datos? Por ejemplo, quién lo va a instalar, cuándo se va a instalar, ¿no? ¿Cuáles son los permisos que debe tener el administrador o la persona que va a instalar, ¿no? Muy bien, ahí están también las pruebas, o sea, no se trata de instalar la base, no, hay que hacer pruebas, ¿no? Pruebas remotas, pruebas locales, ¿no? Hay que tener instructivos. ¿Cómo se instalan los sistemas operativos, ¿no? Puede haber muchos sistemas operativos, Linux, tal, Linux, por ejemplo, Fedora, Windows Server, etcétera, ¿no? Entonces tiene que haber un instructivo personalizado de la misma empresa, ¿no? Y cualquier otra aplicación, ¿no? Si la empresa tiene RPS, por ejemplo, o aplicaciones web, ¿no? Tiene que haber cartillas de instrucción cómo instalar. Pero hay que tener en cuenta siempre la seguridad. O sea, siempre cuando instalamos una aplicación hay que tener en cuenta siempre la seguridad. ¿Por qué? Porque primero libre de errores, está libre de vulnerabilidad, sobre todo eso, ¿no? Hay que instalar con superficies actualizados, hay que realizar una buena configuración, etcétera, ¿no? ¿Dónde dice eso? Pero eso no lo dice acá, digamos, todo eso no lo dice dentro de esta política, sino dice que hay que definir reglas que indiquen cómo se instalan estas aplicaciones. La política de seguridad ahí tiene que invocar a los instructivos, ¿no? Acá debe haber, digamos, un anexo que diga, ¿no? Instalación de aplicaciones de la organización, muy bien. Instalación de base de datos, ¿ya? ¿Cuántas bases de datos tiene la empresa? Bueno, tiene Oracle, tiene SQL Server y tiene Postgres, muy bien. Va a decir todo, el anexo no va a decir todo lo que está acá. ¿Cómo se hace? No, tiene que invocar a otro documento. O sea, en el anexo tiene que invocar, ¿no? Instalación de Oracle, bueno, yo he visto que le ponen ir a este link, ¿no? ¿Es por qué? Porque solamente lo tiene que conocer el administrador, nada más, ¿no? Es por eso que no se recomienda que esté acá amarrado tanto todo el instructivo, que esté amarrado a esta política, no. Más que nada por un tema de acceso, porque acá puede haber un error, ¿no? O sea, esta política de seguridad de TI, por ejemplo, no solo nosotros queremos que solamente el cuerpo de todo lo que está acá, nada más lo vean los técnicos, los especialistas. Entonces, le ponemos reglas, ¿no? Una interfaz donde dice usuario y contraseña. Ah, entonces ya está restringido. Muy bien, entonces de eso se trata. Que yo debo de considerar siempre acá temas de seguridad cuando yo instalo, ¿no? Cuando instalo este ordenamiento. No debe de crear cuellos de botella, no puedo yo, digamos, tengo que tener presente las capacidades de la performance del servidor una vez que instalo esa aplicación, ¿no? Porque estas aplicaciones me van a pedir requerimientos mínimos, pero yo sé que en ese servidor hay otras aplicaciones, entonces tengo que hacer, digamos, un estudio, ¿no? ¿Qué pasaría si yo instalo Oracle ahí? ¿No? Se va a degradar el sistema, va a ser lento los accesos, ¿no? O sea, cualquier aplicación que se instale en el servidor. Muy bien, entonces todo eso debe estar dentro de estos instructivos técnicos. Muy bien. Muy bien, entonces de eso se trata. No tiene que haber documentos formales. Estos son documentos formales por especialistas, ¿no? Tienen que firmar. Muy bien. Muy bien. Bueno, acá en esta política de seguridad TI están los anexos, naciones web. Bueno, acá puede haber eso también, ¿no? Este es algo más técnico, por ejemplo. O sea, esta política de seguridad TI, de relaciones web, ahí se puede detallar, ¿no? Cómo se instalan los anexos instructivos técnicos, ¿no? O sea, puede haber esto. O sea, yo de esta política de seguridad TI puedo llamar, o sea, hay dos formas, ¿no? Puedo llamar en un anexo y puedo colocar ahí, ¿no? ¿no? Y en cada uno de esos le pongo un link a un intranet. O puede haber otro documento también, ¿no? Política de instalación de aplicaciones nada más, ¿no? Que es genérico, y por ejemplo, de las aplicaciones, cómo se instala cómo se instalan aplicaciones Android, si tiene la empresa, ¿no? Y en las PCs, ¿no? Aplicaciones de escritorio. Entonces, esos directivos están aquí, en esta política de instalación, ¿no? Puede estar acá también. O sea, acá puede ser O, ¿no? ¿No? Acá puede ser O. Y acá ya más instructivo en anexo, ¿no? Acá está. Pues se puede ver o esto, o lo que está acá arriba, ¿no? Lo que está acá arriba, muy bien. Técnico, en otras palabras. Este es un control técnico, ¿no? Acá nosotros lo que podríamos hacer si no somos tan técnicos, aunque no es necesario saberlo, ¿no? Porque es algo ya, digamos, muy focalizado.
¿no? Lo deben de saber los administradores de sistemas. O los instaladores también. Hay empresas que tienen roles instaladores de aplicaciones, y ellos instalan todo. Pero ellos se tienen que guiar de documentos. Esos documentos tienen que ser bien revisados. No solamente deben indicar el paso a paso de cómo se instala, sino hay que ver un tema de seguridad y un tema de performance. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una memoria limitada, entonces ahí hay un tema de performance, ¿no? Si yo voy a seguir instalando, es muy probable que cuando se ejecute estén muy lentas las aplicaciones. Los accesos van a estar muy lentos y eso va a perjudicar acá hay un tema de seguridad porque estoy instalando aplicaciones. La empresa tiene que estar bien segura que esa aplicación, por más legal que sea, tiene que estar libre de errores. Por lo tanto, esos proveedores nos tienen que entregar un documento, ¿no? ¿No? O sea, un documento en el cual indica que realmente se han realizado esas pruebas no funcionales en las aplicaciones. O sea, el mismo Oracle, ¿no? O cualquier proveedor nos tiene que entregar ese documento certificado, ¿no? Y nos tiene que enviar siempre una garantía de 3 años o 5 años, ¿no? Porque si se produce alguna vulnerabilidad, ellos lo tienen que solucionar. Bueno, eso debe ser parte de la garantía, que hacer que las aplicaciones que se instalan no puedan perjudicar, salvo que nosotros, como empresa, van a venir y van a investigar eso, porque ellos también pueden investigar, ¿no? Entonces, en conclusión, cualquier aplicación que se instala en algún servidor o en alguna laptop, ¿no? ¿No? Tiene que tener su cartilla de instrucción, ¿no? Y se tiene que tener en cuenta bastante temas de seguridad y temas de performance, siempre. La seguridad viene por parte de la vulnerabilidad, ¿no? Yo no debo de instalar aplicaciones vulnerables, que son fácilmente vulnerables, y tiene que estar con su parche actualizado. O sea, tengo que estar bien seguro que esa aplicación que estoy instalando, ¿no? No tenga, al menos por ahora, no tenga vulnerabilidades, ¿no? Entonces, ¿quién me lo garantiza eso? Bueno, hay dos formas. O yo busco en Internet, googleo en Internet la vulnerabilidad, si existe esta aplicación con esta versión, por ejemplo, Oracle 8.1.2. Entonces voy a buscar en Internet si existen vulnerabilidades. Supongamos que existen, y existen exploits. Entonces yo tengo que conversar con mi proveedor y le muestro esa evidencia. No debemos tener en cuenta eso, pero ya tenemos el parche actualizado. Tú vas a instalar esto y yo te voy a enviar el parche actualizado. Ah, muy bien. Entonces, con eso yo me garantizo de que ya está libre de error. Muy bien. O sea, me tienen que entregar el parche actualizado, ¿no? O verificar que esa versión no tenga exploit disponible. Si tuviese, yo le pregunto al proveedor, y el proveedor al toque me va a tener que enviar un parche actualizado, ¿no? En otras palabras, yo no puedo instalar aplicaciones vulnerables o que son fácilmente explotables esas vulnerabilidades. No se puede instalar. Ese es por parte de la seguridad. Lo otro es la performance. No puedo instalar aplicaciones que causen interrupciones cuando están en producción o causen lentitudes o se degrade la performance, ¿no? Los accesos, por ejemplo, ¿no? Haya mucho tráfico en Internet, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo un buen ancho de banda, no tengo buen espacio de almacenamiento, o sea, se pone lento todo porque me sale errores de overflow, por ejemplo, ¿no? De memoria, o sea, eso puede pasar. No se trata de instalar por instalar, en otras palabras, ¿no? Tiene eso, ¿no? Por ejemplo, esos dos factores es tema de seguridad, ¿no? Seguridad y performance, ¿no? Cuando se instala cualquier aplicación, seguridad y performance. Muy bien, muy bien. Redes, eso también es muy importante, ¿no? Acá en seguridad en las redes, no solamente hay que tener presente la seguridad en las redes de tipo físico, sino también de tipo lógico, ¿no? Porque hay que evitar, por ejemplo, que las redes se desgasten tan fácilmente, que se oxiden sus componentes, por ejemplo, ¿no? En otras palabras, hay que tener, por ejemplo, un plan de mantenimiento físico, ¿no? Y también hay que tener un plan de mantenimiento lógico, ¿no? Porque puede haber intruso en el medio, por decirlo así, ¿no? O sea, hay que evitar que, que haya intrusos que estén monitoreando el flujo de los datos que pasan por las mismas redes. Entonces, para eso uno implementa reglas dentro de los IPS, IDS o los firewalls, ¿no? Entonces, digamos, para detectar esos intrusos y bloquearlos automáticamente. Ya existen esas aplicaciones, ya existen esas aplicaciones que monitorean internamente las aplicaciones informáticas, los equipos de red y las mismas redes, ¿no? ¿No? Que monitorean y lo bloquean, ¿muy bien? Y eso tiene que estar constantemente actualizado esas aplicaciones. Por lo tanto, acá se sugiere que hay una persona especialista en redes, ¿no? Generalmente ese es el rol, especialista en redes, que ve por toda la seguridad lógica y la seguridad física de la red, ¿muy bien? Más su trabajo va a ser en la seguridad lógica, porque la seguridad física quizás el mantenimiento físico sea cada 6 meses, por ejemplo, ¿no? Pero la seguridad lógica sí se tiene que hacer constantemente, tiene que ver los eventos si hay intrusos, esto, ¿no? Si alguien está modificando los datos que viajan en la red, por ejemplo, porque ya hay aplicaciones que modifican esos datos, ¿no? O sea, esa trama que viaja por la red se puede modificar, ¿no? Entonces, se tiene que monitorear constantemente, hay que ver los incidentes de los mismos equipos, si están generando incidentes o no, por ejemplo, los IDS, ¿no? IPS, los firewalls, todo eso. Entonces, todo eso lo tiene que indicar el procedimiento de seguridad para el departamento de TI. Ahí tienen que estar esas reglas, ¿no? Esas reglas, ¿qué actividades se tienen que hacer para prevenir incidentes? ¿No? Y si hay incidentes, ¿cómo se soluciona? Pero hay que decir esas reglas, ¿no? En la sección gestión de seguridad en red, ¿bien? Ahí también debe indicar que la red se tiene que subvivir,
¿no? Y tiene que haber, por cada red puede ser que haya un servidor, ¿no? Un servidor, pero que se subdividan esas redes, ¿no? Para evitar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si una red es atacada? Entonces, esa red nada más se va a infectar, pero no va a perjudicar a las otras redes. Esa es segmentación de las redes, ¿no? Entonces, eso también debería estar acá, entonces, esa es parte de la seguridad de las redes. Y tiene que haber un responsable en las redes también, y tiene que haber actualización de software en las redes y todo eso, ¿no? Y hay que ver el tráfico, hay que ver la performance, cómo fluyen los datos de manera normal o muy lenta, por ejemplo. Aquí también hay que ver un tema de protocolos. Los protocolos, hay que ver puertos, por ejemplo, ¿no? Hay protocolos que son vulnerables, ¿no? Hay que ver el tema de puertos, por qué están abiertos esos puertos, ¿no? Si justifica que estén abiertos esos puertos o no. Detrás de esos puertos van a estar los servicios. Entonces, si un puerto está abierto, es porque seguramente hay una aplicación que esté escuchando, hay un servicio que esté escuchando, ¿no? ¿Y cuál es la aplicación que implementa el servicio? Existe una aplicación que implementa ese servicio. Muy bien. Entonces, esas aplicaciones están ahí, porque se necesita que estén ahí, ¿no? Por ejemplo, en el puerto 180 está una aplicación web, porque se necesita que esté abierto, porque se necesita que esté ahí. Pero hay que proteger esa aplicación, ¿no? Entonces, todo eso es seguridad en las redes. Muy bien. Tema Una también de seguridad pregunta, de protocolos, aquí entra puertos. todo lo Sí, que es Fargo, el equipo de comunicación, ¿también sí, servidores? sí. Así Todo. es, todo va acá, todo va Ya, aquí. ok. Seguridad en las redes. En las redes, ¿qué quiere decir? No solamente la red, el cable, ¿no? Sino los equipos que están conectados a las redes. Esto va acá, seguridad en redes. Muy bien. El 21, seguridad en los servicios de la red. Y es complemento del anterior, ¿no? Dice, se identificarán, implementarán y controlarán los mecanismos de seguridad. Bueno, es complemento, ¿no? Acá habla de los firewall, acá de todo. ¿No? Por eso que este método de implementación que es este documento. ¿No? Lo tiene mismo. Hay reglas sobre el uso de los recursos de la red, gestión de la red, o sea, es lo mismo. Ahí tienen que aplicar estos dos, el A.820, que es seguridad de la red, y acá es seguridad de los servicios de la red, ¿no? O sea, seguridad de la red es la seguridad física, es la red física, el cable y también el lógico. En cambio, los servicios de la red, aplicaciones, ¿no? Todo eso. Por ejemplo, ¿qué servicio nos proporciona una red? Bueno, por ejemplo, una red nos puede dar los nombres de los dominios, por ejemplo. Aquí también hay un tema de correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Esa red, ¿no? Acá está. Muy bien, eso se tiene que definir acá, ¿no? Una red proporciona servicios también, ¿no? ¿No? Por ejemplo, podemos poner acá, si creo, por ejemplo, podemos googlear en internet, podemos revisar otro documento que existe, o si no me voy a Gemini o me voy a ChatGPT con lo que dicen las herramientas de inteligencia, cosas que no coinciden, por ejemplo, ¿no? Porque y trato de revisar en internet, ¿no? Y ahí ya puedo ya verificar realmente, ¿no? Mayormente, sí, por ejemplo, seguridad, ¿de qué trata, no? Seguridad de los servicios en la red se refiere a tecnologías, ¿no? Las medidas son como unas reglas, las reglas y tecnologías, la infraestructura también que conecta a esas redes y los servicios que se transmiten a través de una red, ¿no? Entonces, acá ¿cuáles son esos bien, allá, ¿cuáles son los servicios de la red? Ahí está, estas son las principales amenazas, los malware, los ataques de nación de servicio, los phishing, ingeniería social, vulnerabilidades de software ¿no? y hardware, muy bien. ¿Cómo proteger a los que viajen por la red? ¿No? Y tener un IAM, una gestión de identidad y acceso, controlar el acceso a los recursos de la red, autorizar las aplicaciones de algún incidente, ¿no? Realizar auditorías, por ejemplo, implementar segmentos de la red, segmentar las redes, utilización de dos factores, también es muy importante eso es muy importante, no solamente ingresar con usuario y contraseña, sino hay empresas, por ejemplo, que dicen, usuario y contraseña y un código de autenticación. Ya, ese código me va a venir a mi correo. Una vez que ingrese usuario y contraseña, le doy Enter. En la siguiente pantalla va a decir, ingrese el código que le hemos enviado, digamos, a su correo personal, por correo en la intranet, por ejemplo, y lo puedo ver desde mi celular. Muy bien. Entonces yo ingreso ese código y listo, ya está. O si no ingreso a otra pestaña, ¿no? Le doy otra pestaña, ¿no? No, pues claro, no puedo ingresar, pero de mi celular se puede ver, ¿no? Listo, entonces puedo enviar ese código. O si no, todos ya tienen un código de autenticación. O sea, tienen un código de autenticación. Yo he visto, por ejemplo, que cuando ingresan usuario y contraseña, cuando le dan su usuario y contraseña a la persona de una empresa, le viene un papelito, ¿no? Este va a ser tu usuario y contraseña y esto va a ser tu código de autenticación, ¿no? Y yo ingreso, ¿no? Usuario y contraseña y automáticamente tengo que cambiar la contraseña. Muy bien. Lo cambio la contraseña, pero ese código de autenticación me va a durar, por ejemplo, 15 días o yo lo puedo cambiar en cualquier momento. Entonces yo lo cambio, ¿no? En un intranet, veo, me cambia y yo anoto en mi celular en un lado, ¿no? Ese nuevo código de autenticación. Entonces cuando yo ingreso otra vez, muy bien, ese es el código de dos factores, ¿no? Un factor, usuario y contraseña, y el otro factor sería el código de autenticación. Muy bien. Muy bien. Entonces, acá lo que tengo que hacer, vamos a ver acá, muy bien, acá vamos a ver, vamos a ver acá, ya. Los servicios que se transmiten a través de una red, ¿no? Se transmiten por una red, ¿muy bien? O los servicios que proporciona la red. Comunicación, correo electrónico, ahí está, por ejemplo, los datos viajan por la red. La mensajería instantánea también viajan por la red. Las videollamadas, por ejemplo, cuando se hacen dentro de un trabajo también. La telefonía de IP también, ¿no? Todo viaja a través de Internet, pero también viaja por las redes. Esos son servicios de comunicación. Después tenemos los servicios de información. Cuando se navega por Internet, los datos de la misma web también viajan, ¿no? De un cliente a un servidor viajan por la red. Búsqueda de información cuando busco en Internet también viaja, ¿no? Desde mi máquina hasta un servidor de Internet y ahí viaja recién hacia el ciberespacio, pero
¿no? Ahí hay un canal, hay una red. Entonces, ese es otro servicio. O sea, la red ofrece ese servicio, ¿no? Búsqueda de información, navegación de Internet, extremadamente. O sea, cualquier acción que yo haga, por ejemplo, dentro de mi laptop, va a viajar por la red interna necesariamente, ¿no? Extremadamente contenido, descarga de archivos, ¿no? Ahorita, servicio de redes sociales, cualquier tipo de servicio, yo sé, en la nube. También cuando me conecto yo a la nube, tiene que viajar por la red interna, ¿no? Almacenamiento en la nube. ¿Por qué? Porque le pongo usuario y contraseña. Y con ese usuario y contraseña de mi máquina se conecta recién a la nube que está en el servidor, pero viaja por la red interna, ¿no? Software como servicio, por ejemplo, Microsoft 365, ¿no? Plataformas en la nube, otros servicios, juegos en línea, comercio electrónico. O sea, por la red, ¿qué es lo que viaja por la red? Por la red viaja datos, datos sensibles, datos críticos o datos no críticos. Viajan no solamente datos, viajan aplicaciones. Toda esa información de las aplicaciones se tiene que proteger. Entonces, los datos se sugieren que se encripten, muy bien, que se encripten. Entonces, la red tiene ese servicio de transmitir esos datos, ¿no? Cualquier dato que viene de diferentes aplicaciones. Los datos de los correos electrónicos, de los mensajes, de las videollamadas, por ejemplo, de los juegos en línea, ¿no? A veces hay eso en línea, ¿no? De las interacciones que hago de la página web, etcétera, ¿no? La red lo transmite, muy bien, lo envía, pero que haya cortes dentro de la red, ¿no? ¿Cómo puede haber cortes dentro de la red si están viajando? Bueno, si la red está dañada físicamente, si los cables, la fibra está dañada, entonces los datos no se van a transmitir correctamente, no van a llegar a su destino completamente, o se van a quedar allí en el medio, ¿no? Entonces, o hay que evitar que los datos sean capturados por intrusos que están en el medio también, ¿no? De la misma red, ¿no? Entonces, un hacker puede entrar ahí. Un hacker puede entrar y puede quedarse en el medio de una red. Entonces, está en el medio de un nodo A hasta un nodo B. El nodo A es el cliente, el nodo B es el servidor. Se queda en el medio, pasan los datos y lo captura. Modifica, lee los datos. Si le parece interesante, lo captura y si no, lo pasa, ¿no? O hay otros que modifican esos datos también, lo modifican y pasan datos cerrados al servidor, ¿no? Entonces, eso hay que evitar. Muy bien, por decir, de todos los datos de operaciones que pasan por la red. Esa es seguridad. Entonces, ¿qué tecnologías? Acá se pone qué tecnologías, por ejemplo, ¿no? Existen, o qué reglas también existen aquí para evitar de que esos servicios o esos datos, ¿no? Muy bien, porque no solamente se trata de proteger las aplicaciones, sino la misma red también hay que proteger. Entonces, de eso se trata, el punto 8 proteger la misma red. Muy bien, que está bastante relacionado con el. Muy bien. A 8.22 dice segregación de redes. Bueno, ese también es parte, ¿no? Es parte de la política de seguridad de la red. ¿No? Acá, seguridad de las redes. No, perdón, acá es segregación de la red. ¿Por qué es importante segregar una red? Bueno, para evitar de que se expanda más, ¿no? Se expanda más una amenaza. La amenaza hay que controlarla, hay que segregarlo, hay que segmentar las redes, ¿no? Hay que poner el nombre propio, ¿no? Hay que poner un responsable a la red, alguien tiene que ser responsable de su monitoreo, ¿no? Y si hay incidencias, esas incidencias ya no van a expandirse, porque van a estar más. Y ahí está el documento que ha filtrado web. ¿Esto por qué es importante? Este es importante, por ejemplo, si no hubiese este documento, entonces cualquier persona puede ingresar a cualquier aplicación web, ¿no? Si todos los empleados tienen acceso a Internet, entonces todos pueden ingresar a cualquier página. En cambio, si hubiese una política de acceso a web o una política de filtrado web, por ejemplo, entonces ya las personas van a estar más controladas, ¿no? Si yo quiero ingresar dentro de mi trabajo, ¿no? Ingreso a YouTube, me va a salir un mensaje, ¿no? Esta es una aplicación que no puede acceder, ¿no? Si yo quiero ingresar a Gmail, tampoco, porque esas aplicaciones están controladas, porque si yo ingreso a esa aplicación, seguramente el usuario va a estar ahí, ¿no? En vez de trabajar, va a estar ahí, va a haber horas muertas, por decirlo así. Entonces la empresa tiene que evitar que haya horas muertas, haya hora de ocio. Entonces, ese por un lado. Y por otro lado, es un tema de seguridad, también un tema de seguridad, ¿no? Si yo como desarrollador estoy ingresando a una página web donde veo que hay una aplicación que me interesa, por ejemplo, un componente, una librería, he buscado y no encuentro, y ahí me dicen, no, esta librería hace esto, yo la necesito. Entonces yo, sin saber, estoy ingresando posiblemente a un link, la cual no es confiable. Yo no puedo saber si es confiable o no es confiable. Yo ingreso, descargo eso y me estoy bajando a mi propia máquina. Y posiblemente alguien lo ha dejado ahí, ¿no? Para que si yo me bajo, yo me estoy bajando un ransomware, por ejemplo, ¿no? Y esa aplicación, yo ya funciona así para mi objetivo, pero atrás tiene una vulnerabilidad. Entonces estoy dejando una vulnerabilidad ahí. Hay aplicaciones que tienen backdoor, por ejemplo. Yo me bajo a internet, pero yo no sé si tiene backdoor. ¿Cómo voy a saber si tiene backdoor? La única forma es googlear en internet. Me estoy bajando también y quiero saber si tiene un backdoor. Si tiene un backdoor es porque tiene una puerta abierta que es una vulnerabilidad, un hueco, un vacío. Entonces alguien se puede conectar remotamente o localmente a ese backdoor y le puede insertar un payload y puede causar daño. Código que esté incrustado un payload y ingresa ahí, ¿no? Ingresa y ¿con qué fin ingresa? Bueno, para que le retorne una shell reversa, por ejemplo. Entonces yo puedo, un intérprete, por ejemplo. Entonces yo puedo tener control a través de esas aplicaciones que me he descargado, porque no hay un filtrado web, no hay una política de concientización, no hay un monitoreo del personal, ¿no? ¿Qué está haciendo, qué está revisando? No hay aplicaciones que monitoreen qué aplicaciones se están descargando a los empleados, ¿no? Como no existe eso, ¿no? Entonces es muy probable que existan vulnerabilidades, ¿no? Y que todo sea muy susceptible a, a cambios, ¿no? A cambios, o sea, o a ser controlado por un atacante.
Muy bien, entonces eso hay que tener mucho cuidado. Pues las páginas, la cual yo nada más debo de accesar, nada más, ¿no? El usuario solamente va a entrar a estas páginas, pero estas páginas son confiables. Ya lo revisó un equipo técnico y esas son páginas confiables nada más. Cualquier otra página que va a ingresar, y si no tiene acceso, no lo puede consultar, ¿no? ¿A quién? Al personal del sistema. Y ellos van a investigar recién si existe una página confiable en la cual él dice que el link, que en su casa no tengo un trabajo, no necesariamente va a funcionar, ¿no? Correctamente. O sea, hay que ver qué se va a descargar, por ejemplo, ¿no? Y si eso va a ocasionar conflictos con otras aplicaciones que, claro, ¿qué manera si se descarga una DLL, por ejemplo? ¿No? Funciona su aplicación, se pone a producción y se cae la aplicación y causa daños con otras aplicaciones que ya existen. Entonces, esa DLL, ¿no? Está causando ese problema. Quizás ya no sea un tema de seguridad, sino sea un tema de versionar, ¿no? O buscar otra DLL u otra solución. Porque eso también pasa, por ejemplo. Se ponen DLLs, ¿no? Se buscan en internet, es confiable en la página, es segura, no tiene virus ni nada. Lo integran en todas las aplicaciones, lo empaquetan todo y lo ponen averiguan cuáles son las últimas aplicaciones. Son estas ya. ¿Cuáles son sus componentes? Esos son, estos son los DLL, muy bien. Y ven que hay un DLL que le parece un poco extraño. Y averiguan de qué aplicación ha venido, quién lo ha instalado, muy bien. Y por qué ha sido autorizado, porque imagino habrá sido autorizado por alguien, ¿no? Bueno, todo es legal, todo es limpio. Pero se dan cuenta que esa DLL está causando ese problema. Entonces, buscan en Internet si existe otra DLL similar, ¿no? O buscan si realmente alguien ha tenido ese mismo problema en Internet. Entonces, lo que se puede hacer ahí es descartar esa aplicación, o sea, hacer una reversa de todo eso, ¿no? Que esté como antes, ¿no? Y tratan de buscar, bueno, esa opción de esa aplicación lo deshabilitan temporalmente y ponen esa aplicación otra vez a producción, hasta que averigüen cuál va a ser la posible alternativa de solución. Posiblemente otra DLL u otra forma de hacerlo, o contratar los servicios de un proveedor. Hay proveedores que proporcionan componentes de DLL también, ¿no? Se contactan con ellos, o si no, buscan en internet una DLL de paga, por ejemplo, que son más confiables. Supuestamente debe ser más confiable, porque DLL que se ha bajado es gratuita. Entonces, seguramente alguien ha aprovechado, como es gratuito, ¿no? Esa página que es gratuito dice, ¿no? Hay páginas que son gratuitas, dice, tú pon tus DLLs acá, ¿no? Pon tus DLLs y listo. Entonces, y puede mejorar. Pero ¿quién garantiza que es confiable? O sea, ¿quién garantiza toda esa revisión? ¿No? Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Debo hacer este filtrado web, ¿no? Hay que evitar que lo que me descargue por internet contenga un código malicioso. ¿Cuál es el código malicioso? Son los payloads que causan daño, que me vuelven una shell reversa y yo puedo tener control de donde esté, ¿no? De donde esté, tengo control del servidor. Puedo denegar el servicio del servidor. ¿De qué manera? Emitiendo muchas conexiones al servidor, ¿no? El exploit no tiene, ¿cuál es el código malicioso? El mismo exploit, ya no tiene payload. Es el mismo exploit que yo ahí lo he configurado para que haya muchas conexiones, ¿no? De manera infinita. Entonces estoy enviando al servidor muchas conexiones, entonces va a llegar un momento en que se va a saturar el servidor. Esa es denegación de servicio. Ya nadie puede entrar al servidor, porque el servidor está saturado de conexiones, ¿no? Entonces hay que evitar eso, ¿no? Y una forma de evitar es controlar esa tarea de filtrar web. Entonces tiene que haber un documento donde me indique cuáles son las páginas. Es más, por roles. No solamente desarrolladores, los analistas también posiblemente tienen otras páginas, los gerentes de TI también, ¿no? El gerente comercial tiene que ver páginas de los clientes del mercado. Entonces, todo está segmentado acá, ¿no? Política de seguridad de TI, bueno, es uso sectorial del Internet, cómo usar el Internet, y procedimiento de seguridad para el departamento de TI también, ¿no? La idea es revisar estos documentos de qué trata este filtrado, o tener un solo documento aparte propio y crear, ¿no? Política de filtrado web. Y ahí dentro de ese documento yo pongo ahí, ¿no? Yo lo divido por roles ese documento, política de filtrado web, ¿no? Acá puede haber otra que sea, por ejemplo, política de filtrado web. O sea, puedo tener otros documentos, por ejemplo, ¿no? Yo poner así también. Y este documento que me va a indicar, por ejemplo, acá, ¿no? Los segmentos por roles. Los segmentos por roles. Ahí está. Esa es política de filtrado web. Muy bien. Eh, muy bien. 24. Un secreto, ese también es muy importante. ¿Para qué se usa la criptografía? ¿No? Muy bien. ¿Para qué usa la criptografía? Bueno, para evitar, ¿no? Que las personas puedan ver fácilmente los datos que viajan por las redes o los datos que están en reposo. Los datos que están en reposo están en los servidores, ¿no? O en cualquier laptop, o en cualquier tablet, cualquier celular, pueden haber datos que están en reposo, andando por la misma red. Entonces, hay que tener una política también de filtrado, ¿no? Por ejemplo, que no todos los datos se van a encriptar, porque no todos los datos, digamos, son datos sensibles, todos no son datos críticos. Hay algunos datos que son datos públicos, pero que viajan por la misma red también, ¿no? O hay datos, por ejemplo, de uso interno que viajan dentro de la empresa, ¿no? Pero hay datos muy confidenciales, por decirlo así, que también viajan por la misma red, viajan por la misma empresa, pero solamente van a tener acceso a ciertas personas. Entonces se requiere que esos datos, cuando viajen por la red o cuando viajen, por ejemplo, o estén en reposo, estén encriptados, estén almacenados en alguna carpeta, pero de manera encriptada. Muy bien. Que ni siquiera lo saben los administradores de sistemas, ni siquiera lo saben ellos, ¿no? Pero hay una aplicación que controla todo eso. O sea, si yo soy gerente de TI, yo solamente voy a saber cómo descifrar eso. O sea, sé dónde está,
Entonces yo cómo puedo saber cuál es su contenido real, ¿no? Ya hay aplicaciones de encriptado que me encriptan y que me desencriptan esos datos. Entonces, yo puedo usar, ¿no? Usuario y contraseña, entro a la aplicación, usuario y contraseña, ¿qué datos quiere hacer todo encriptado? Y ahí hay una opción para desencriptarlo, lo desencripto y ya me va a aparecer. Pero yo he usado mis contraseñas, he usado mi código de dos factores, he usado todo eso, ¿Y ¿no? qué No, tipo de herramientas se utilizan para encriptar ah, esa ah, información que está en hay, reposo? hay muchas herramientas, hay que buscar, hay que buscar. Por ejemplo, ¿No? una según su experiencia, No, más que hay nada hay opciones ya. técnicas hay técnicas de encriptado. Ok. No descifrado, habla de hash, habla de, bueno, la clave del encriptado y también, ¿no? Hay de 128 bits, de 256 bits, es algo muy. Entonces, pero ya hay herramientas. Inclusive ese documento también dice hay herramientas. Por ejemplo, dice herramientas de encriptado de acá hay, ya, por ejemplo, acá hay Vericrypt, por ejemplo, ya, por ejemplo, Mm. este bien famoso, este es para Veracruz, Windows, ¿no? Este es BitLocker. Veracruz. Este Big Locker, Ah, ¿no? ya. Este es Big para, Locker. Windows, es para cifrar unidades enteras o archivos, también se cifra. Este es el que, bueno, este es el más famoso, debe ser por el ambiente, ¿no? El sistema operativo Claro, Windows. Después porque acá hay otro Veracrypt, El Veracruz, el Veracruz no sería porque el Veracruz solamente sería para algunos archivos, pero en sí para toda la red no te funcionaría. Porque claro. en cambio el BitLocker Aquí, no lo he usado, ya, pues. claro. El HTTPC, por ejemplo, el navegador de web cifrado, ¿Ese acá también? está, propio mail, acá está. Este servicio, por ejemplo, el servicio de correo electrónico de end-to-end, desde que yo envío el correo hasta que cojo el especial para correos, ProtonMail, ¿no? Es un servicio de correo. Después, para mensajerías también Signal, WhatsApp, VPN, bueno, condiciones de elegir las herramientas. Acá, por ejemplo. Estas herramientas que están aquí, por ejemplo, Mm, todas estas herramientas que están acá, BitLocker, ¿no? Hay que tener, esas herramientas están basadas en estas consideraciones. Por ejemplo, deben decir cuál es el algoritmo descifrado de esa herramienta. Entonces, los mm, algoritmos más seguros simplemente son el AES y el sí. RCA. O sea, yo tengo que ver que indiquen esto. Porque también hay otros algoritmos de esto. Ah, ya, o si el proveedor me garantiza que tienes, muy bien. Después la longitud de la clave. Cuanto más larga sea la clave, más difícil será de descifrarlo. Eso me lo tiene que garantizar también el proveedor. Después la facilidad de uso, elige una herramienta que sea datos sencilla y a nivel de experiencia, claro. No sea tan compleja de usar esa herramienta. Plataformas compatibles, también hay que tener en cuenta esas las plataformas, o sea, que cuando estoy instalando esa herramienta no me salga un mensaje, ¿no? ¿Sabes qué? La aplicación no se puede instalar, ¿por qué? Porque te falta instalar Java versión tanto, etcétera, ¿no? Y está en tu servidor, y tú quieres instalarlo en el servidor, pero el servidor no puedes cambiar Mm, de esa versión de Java porque tus aplicaciones funcionan así. Entonces, ¿qué se tiene que hacer acá? Quizás segmentarlo, ¿no? Quizás segmentar el servidor y en ese segmento colocar ahí ese software encriptado, ¿no? Y colocar los datos que yo voy a usar, ¿no? Que estén ahí. O sea, eso también hacen las empresas. Segmentan un servidor y colocan todos los datos sensibles que van a estar en el reposo, lo colocan ahí, ¿no? Y ahí colocan eso, ¿no? O lo otro, colocar también donde están los mismos datos, ¿no? También he visto de qué hacen. Bueno, lo que pasa es que eso es algo ya muy técnico, eso lo tienen que ver los mismos administradores. Después hay unas que son gratuitas, pero no se recomienda, porque estas gratuitas son vulnerables. Eh, mientras cuántas herramientas requieren una suscripción, esto se recomienda ¿por qué? Porque el mismo proveedor lo va a actualizar, está actualizando su propia aplicación, ¿no? Pero requiere muy bien, consejos adicionales, crear contraseñas fuertes, realiza copia de seguridad, esto es muy importante, mantén tu software actualizado, educar a los usuarios, etc. Muy bien. El documento menciona BitLocker, y dentro de BitLocker también dice, ¿no? La longitud de clave es tanto, el algoritmo de cifrado es tanto. Y también dice la plataforma compatible, dice. No dice el costo, pero dice la posibilidad de uso. O sea, dice esto de acá. El documento dice todo esto que está acá. ¿Sí? Pero de eso se trata. Muy bien. Entonces, esa es política de ya. uso del encriptado. Señor, Y Amador, ¿me después, da unos sí, 10 minutitos, por favor? sí, Un break. Voy a ya, subir está bien. algo para Ya, tomar. ya, 10 ya, está minutitos, bien. hacemos break, Ya, regresamos 10 y ya, 20. ya está. Ya, está bien. Está bien.
Nosotros tenemos que mantener a la Europa y la facilidad. Al principio la gente tenía reducción. Es una dictadura por los militares, por los militares, por la cúpula militar. Es una dictadura. Este gobierno está conectado por los militares. Sabe. O por proteger al cerrón, sabe. Dice que cerrón es tonto, pero sabe. Él es el índice de que no ha dado por qué. Y lo sabe todo. Entonces hay 15 gobernantes, el Estado Popular, está gobernando el, ¿cómo se llama? El requisito, ¿cómo se llama el requisito? No. El requisito, ¿cómo se llama el partido? Perú Libre y está gobernando la Cumbre, ¿cómo se llama el requisito? ¿Ah? Podemos ver. No, APP. ¿Pero qué quiere decir APP? Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso. Tenemos que saber el nombre completo. Y se coluden con los otros. Ya que son los otros. Pero mira, siempre difícil. Nosotros somos un no, todo, el trato, el trabajo y eso nosotros digo tenemos para hablar, solo para las cosas y morir. Y pastor. Pero yo no tanto que lo quiera yo. La última paralizado porque tú estás combinando para tener una buena oportunidad. Sí, dice que hay una todavía lo bien estamos vamos a parar porque estamos organizándonos para tener una buena oportunidad. Dicen que quieren ser el lunes, pero están viendo que ella va a estar. ¿Qué? ¿El lunes va a recordarlo? Está iniciando. Ya levanta ese. No, estoy diciendo, no está normal, que alguien dijo que estos desgraciados van a trabajar sábado y domingo, que llenan la oración y el resto de la gente que trabaja la lunes también. Está mal, que están pensando en ellos más. Desgraciado.
Los mercados están declarando que si hay paro nacional, no van a cumplir nada estatal. ¿Ves? Con esto dicen que hay una buena clase que ya todo el mundo debe saber esto. Pierde esa desgraciada. Desde el principio, desde que traicionó a Castillo, ya dejó de ser de izquierda. Y todos esos cochinos de ahí de Perú Libre también dejaron de ser de izquierda. Esos asqueros que están embarrados de la izquierda. Pero no están de izquierda. Son del partido oportunista. Es el peroso de las chinas que se pasó por conveniente con ese panzón que lo mató. Yo felicidad de derecha, del palpitante, mantenida. No, querida, la condición que nosotros somos viejitos por la plata. Usted sabe que está porque le gusta, porque sabe que es feliz, ¿no? La persona puede ir acá, así mujeres acá en Perú, que hay mujeres interesadas, que buscan solamente millonarios, buscan viejitos, buscan solteros con plata, las enamoran, las seducen, esto que no, ya, o por la plata. Le dicen, te quiero, ¿qué te quiero? No quiero al perro, no quiero a la gata. Pero no todas, no hay que generalizar. Hay otros sectores que son mujeres de centro, que son de su casa, quieren salir adelante solas. No quieren trabajar de cuenta, pero la gran mayoría de hombres cae, pues. La gran mayoría de hombres cae. Esa es la gran verdad. Porque es bonita, que la ven. Nada más el físico de afuera, pero ya dentro no de nada. Los hombres con una persona lo ven con No lo quieren ver. buena cadera, con cuatro pulmones, cuatro pulmones. No vive tu familia, no mira cómo te va los dientes, nada. Es por eso que se cumple que sacaron, porque querían un presidente de izquierda. La derecha no quiso un presidente de izquierda. No la quiso, pero siempre lo presionaban, claro. Y si va a tener la muerte, vamos a conversar con ella primero. Conversamos con ella, Está bien. Está bien que entre la derecha, pero una derecha honorable. Así es, así es. No, Yo confiaba en la derecha, yo confiaba en la derecha porque había gente que pensaba que también, que identifica. Pero estos que han entrado acá son sinvergüenzas, pues, son sinvergüenzas. Es una derecha asquerosa. Tienen una derecha asquerosa, que no respeta nada. Que quieren a personas que estén ahí sentadas, nada más, con una ideología. Eso está mal, pues. Eso no es democracia. Eso no es democracia. Ahorita no sé de qué hablan de democracia cuando no estamos en la democracia. Claro, por eso sacaron de aquí porque no podían controlarlo. Seguramente le han dicho varias veces, no querían controlarlo.
¿Ya estamos listos? Hora de la noche, con el señor Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas. ¿Cómo está, señor Campos? Gracias por atendernos. Buenas noches. Ahora sí oficialmente llegó el momento. De octubre, segundo día del paro de transporte. Y el premio al personaje de esta. Compañera su experiencia. Te lo explico en manzanas para que no caigas en las noticias falsas. Estoy acá arriba porque le prometí a mi tutora que me va a hacer llorar. Ya, ya, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver. Muy bien, vamos a continuar. A ver, ciclo de vida de desarrollo seguro. Bueno, esto porque es importante por el 26, ¿no? Y otras cláusulas, ¿no? Del anexo. Está más enfocado a las empresas que desarrollan software o las empresas que adquieren aplicaciones con su código fuente, ¿no? Entonces, compran con el código fuente con el fin de desarrollar, ¿no? Desarrollar, ampliar más el negocio, ¿no? Etcétera. Muy bien. Entonces, necesitan una metodología, necesitan una forma como desarrollar aplicaciones. Dentro de esa metodología tiene que estar ahí inmerso o se tiene que mencionar cuál va a ser ese ciclo de vida de desarrollo del software, pero de manera segura. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, acá hay varios conceptos, ¿no? Que cuando se desarrolla software, hoy en día, por ejemplo, se aplica DevOps, por ejemplo, ¿no? Allá ya la gran mayoría de empresas aplica DevOps eh, y aplica otras tecnologías. Entonces, como las empresas que desarrollan software aplican tecnología, necesitan que todo ese desarrollo, ese producto, se instale en producción, pero de manera segura. Pero no solamente que se instale, ¿no? Sino tanto el proceso como el producto sea de manera segura. O sea, por ejemplo, ¿no? El ciclo de vida del software se divide en varias fases, ¿no? La fase
Por ejemplo, la fase de análisis. En la fase de análisis vamos a usar herramientas, van a haber personas, necesitamos carpetas compartidas, documentos. Entonces ahí aplicamos también seguridad, ¿no? Accesos, por ejemplo, ¿no? Política de control de acceso, una política de uso compartido de, ¿no? carpetas. Las herramientas de TI tienen que ser susceptibles, o sea, deben, mejor dicho, tienen que estar bien controladas, bien monitoreadas, ¿no? Si son susceptibles a vulnerabilidades, hay que controlar eso, que no sean tan fácilmente explotadas, y en otras palabras, minimizar el riesgo, ¿no? Minimizar el riesgo tanto de las personas que participan en el desarrollo, monitorearlas, por ejemplo, ver qué están haciendo, entrevistándolas para ver si tienen, si han encontrado incidencias, ¿no? Alguna anomalía en cuanto al uso de alguna aplicación, por ejemplo. La infraestructura también tiene que estar libre de vulnerabilidades, ¿no? Tienen que ser actualizadas sus parches, etcétera. Y el tema de los accesos a los documentos también se aplica a todo eso. ¿Bien? Entonces, todo eso es el ciclo de vida. Y tenemos la fase de análisis, hay herramientas, hay documentos, hay personas. En la fase de desarrollo también hay herramientas de diseño. En análisis hay herramientas de análisis. Esas herramientas son aplicaciones y deben estar protegidas. Los datos, el resultado de cada fase también tiene que estar protegido, ¿no? Los documentos de análisis. En el diseño, el documento de diseño, ¿no? Diseño de las interfaces, son documentos, son componentes. Eso debe estar alojado en algún lugar y debe estar protegido. Muy bien. Y el desarrollo también, ¿no? Con más razón, ¿no? Tiene que haber un servidor de desarrollo, también debe ser controlado, debe ser protegido. Solamente lo deben de manipular personal de desarrollo y nada más. Hay un tema de accesos, hay un tema de segmentación de redes, hay un tema de política de filtrado web, ¿no? Hay un tema de, por ejemplo, seguridad física, seguridad lógica de la red, etcétera, ¿no? Hay ciertos, digamos, controles de seguridad que se necesitan, ¿no? Cuando se documenta este control, el A.8.25, ciclo de vida de desarrollo. Entonces, aquí eh, por ejemplo, este control va a invocar posiblemente a otros controles, o necesita de otros controles. ¿Muy bien? Ese ciclo de vida de desarrollo seguro. A ver, dame un segundo. Ok. Entonces, igual, ¿no? La fase de pruebas también, hay tecnología, o sea, hay servidor de pruebas, ¿no? Hay herramientas de prueba, hay herramientas de automatización de pruebas, también son aplicaciones, necesitan estar protegidas. Hay personas, también hay que monitorear las que están haciendo. ¿No? Hay documentos también, y todo eso se requiere un control, un monitoreo y una protección, sobre todo, ¿no? ¿No? Y eso se trata, ese es ciclo de vida de desarrollo seguro. Entonces, acá también hay un concepto un poco técnico que es DevSecOps, ¿no? DevSecOps es, por ejemplo, es implementar seguridad en el desarrollo de las aplicaciones, pero visto desde el punto de vista técnico, ¿no? Entonces, acá hay una seguridad SaaS y hay una seguridad DaaS, ¿no? Como se había mencionado, me parece. La seguridad SaaS está enfocado a la seguridad del código fuente, de la librería, de los componentes, ¿no? Y la seguridad DaaS es del producto en sí, que está alojado en alguna aplicación, en algún servidor, ¿no? Entonces, esos dos tipos, digamos, de seguridad, por decirlo así, tienen que ser, digamos, monitoreadas, revisadas, ¿no? Tiene que haber evidencia de que se haya realizado eso. ¿Muy bien? Entonces, eso es parte del ciclo de vida. Y también hay otras buenas prácticas para mantener igualmente, ¿no? 8.16, requisitos de seguridad de la aplicación, también, ¿no? Acá, sobre todo, se trata de los requisitos no funcionales. Todo lo que es seguridad. Requisitos no funcionales, DaaS, SaaS, ¿no? Acá se menciona, ¿no? Acá está, SaaS, pero es SaaS con T, ¿no? SaaS, ¿qué que decía? Tenemos que ver. SaaS y DaaS, ¿muy bien? 8.27, principio de arquitectura de ingeniería también es muy importante, ¿no? La arquitectura de las aplicaciones, las interfaces, la librería, también tiene que ver con la infraestructura, cómo tiene que estar, digamos, administrada, ¿no? Controlada, porque también hay riesgos también en la arquitectura, ¿no? Entonces, hay que diseñar una arquitectura que no sea tan vulnerable, sobre todo cuando uno desarrolla, o los arquitectos de software diseñan arquitecturas de aplicaciones, por ejemplo, ¿no? ¿No? Ellos desarrollan una arquitectura de aplicación, por ejemplo, ¿no? Se va a hacer una aplicación, por ejemplo, con Java, por ejemplo. Entonces ellos desarrollan primero la arquitectura, el esqueleto, cómo tiene que estar estructurada esa arquitectura. Y una vez que esté listo eso, ahí recién empiezan los desarrolladores a poner sus aplicaciones, por decirlo así. Muy bien, pero ellos tienen eso. Entonces, esa arquitectura tiene unos principios, ¿no? Hay unos patrones ahí. Esos patrones hay que considerarlos aquí también. Son patrones de arquitectura que tienen que ver bastante con temas de seguridad, ¿no? Temas de acceso, etcétera, ¿no? Eh, aquí también se debe mencionar el tema de la seguridad API, seguridad de las API, de las aplicaciones. Eh, También esa es parte también de todo el ciclo de vida de desarrollo seguro, que no, bueno, no se ha mencionado, ¿no? Por ejemplo, se tiene que hacer, a ver, un análisis de código fuente, se tiene que hacer un análisis de la misma aplicación web y se tiene que hacer un análisis de seguridad de las APIs. Muy bien, las APIs están en el medio entre el cliente y el servidor, ahí están las APIs.
Entonces, esas APIs también son vulnerables. También hay OWASP Top 10 para las APIs. Así como también hay un OWASP Top 10 para las aplicaciones web, también hay para las APIs y también hay para las aplicaciones móviles. También hay un Top 10 para aplicaciones móviles, ¿no? Si la empresa desarrolla aplicaciones móviles. Entonces, todo esto también es parte de acá, es parte de la arquitectura, cómo se diseñan arquitectura de software para aplicaciones web, para aplicaciones móviles, para APIs también requieren arquitecturas, ¿no? Todo esto se ve acá. Pero es algo muy técnico, lo que tenemos que revisar, ¿no? Es el código, que no tenga el código duro, que no tenga inyecciones SQL, por ejemplo. ¿No? Yo he visto que hay código donde insertan ahí SQL, y eso no, debe estar todo. Bueno, esa es parte, ¿no? Esa es codificación segura, ¿no? Si vamos acá, por ejemplo, ¿no? A ver qué es codificación segura. Vamos a ver aquí. La codificación segura o programación segura es la práctica de desarrollar software de manera que se minimicen las vulnerabilidades que podrían ser explotadas por ciberataques, ¿no? Bien. Por ejemplo, hay que prevenir vulnerabilidades. Dice, así que una práctica de codificación no se reduce significativamente la posibilidad de que el software contenga errores. Protección de datos. La información debe estar protegida, mitigación de riesgos, cumplimiento normativo, principio, por ejemplo. ¿Cuáles son los principios de codificación segura? Validación de las entradas. Validar todas las interfaces, todas las entradas. Gestionar todos los errores, tener un controlador de los errores. Eh, ¿No? Autenticación y autorización también es muy importante. El tema de autenticación, por ejemplo, si yo ingreso a una interfaz web con mi usuario y contraseña, internamente tengo un código de autenticación que lo generó el cliente, ¿no? Y eso se envía al servidor, ¿no? Por decirlo así, se envía al servidor. El servidor va a decir, yo con usuario y contraseña, muy bien, pero más va a confiar en el código de autenticación. Entonces en mi base de datos se va a almacenar usuario, contraseña y código de autenticación. Ese código de autenticación se almacena en el servidor. Y yo digo, ¿no? Con ese código de autenticación solamente voy a tener acceso a tales recursos. Entonces, otra persona que va a ingresar se le va a generar su código de autenticación, ¿no? Entonces, y va a tener acceso a ciertos recursos. Entonces, si yo no controlo bien eso, por ejemplo, ¿no? Si no controlo la autenticación, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que la otra persona se hace pasar por mí, ¿no? O sea, yo puedo manipular el código fuente para que una persona con otro código de autenticación que no le pertenece a la otra persona pueda tener acceso a otros recursos, ¿no? Eso se puede hacer con código fuente. Las APIs, ¿no? Bueno, eso se puede hacer siempre y cuando el atacante tenga acceso a la fuente de código, no necesariamente a la fuente, sino que tenga acceso a la misma APIs, Al ¿no? O sea, código, claro. claro, yo tengo Ujú, las APIs y tengo mi Burst Suite, yo puedo controlar eso, claro. ¿no? Y a través de eso yo puedo hacer que se rompa esta regla, por Mm. ejemplo, de autenticación. La buena práctica está acá en que hay que tener controlado todo eso. Y esa persona con ese código de autenticación, ¿no? Solamente tenía acceso a ciertos recursos, pero eso se tiene que validar. ¿No? Se tiene que validar. Eso es parte del principio seguro, que tiene que haber criptografía, gestión de sesiones, protección contra edición de código, ¿no? Minimización de la superficie de ataques, reducir el mínimo la posición del software de posibles ataques, claro. O sea, hay que revisar ese software que se pone en producción, hay que revisarlo constantemente, ¿no? Revisarlo si sufre errores, si está causando daños en producción. O sea, hay aplicaciones que monitorean todo eso. No técnica y herramienta para la seguridad, el LITIM, por ejemplo, análisis estático, ahí está el LITIM, análisis de seguridad de aplicaciones SATs, análisis dinámico de código, pruebas de penetración. Estas son las vulnerabilidades que pueden encontrar los códigos. Edición SQL, Sí, cross-site scripting, cross-site cross-site scripting, record, ajá, sí. edición de comando, etc. ¿Ve? Eso es Ujú. lo que es parte de la codificación segura. Muy bien. Prueba de seguridad y desarrollo de sesión también es muy importante, ¿no? Bueno, tiene que ver con el servidor de desarrollo, ¿no? Que tiene que estar bien seguro, bien protegido, las fuentes tienen que estar bien protegidas, ¿no? O sea, y acá es proteger ese código, esas librerías que se están generando, ¿no? Acá, porque el resultado de la codificación son archivos, tienen que estar protegidos. Hay un tema de versión también, ¿no? Políticas de seguridad y desarrollo y en la aceptación. En la aceptación se quiere decir en las pruebas también, en las pruebas tiene que haber seguridad. Hay un servidor de pruebas y todo eso de, o sea, pruebas de seguridad, por decirlo así, ¿no? O pruebas no funcionales asociadas a la seguridad. Ujú. Pero no solamente la seguridad de la aplicación, sino la seguridad de la infraestructura, de la arquitectura y todo eso, ¿no? Con esa aceptación que no acepté porque funciona, pero también tiene que haber, o sea, el usuario funcional, Tiene que ¿no? haber Él va a ver nada más, requerimientos no funcionales, que entre claro, ellos está los de seguridad, ¿no? Claro. así es, la seguridad tiene que aprobar eso, y la arquitectura tiene que aprobar también eso, etc. Bueno, desarrollo de un contrato también es muy importante porque acá es cuando uno manda a desarrollar alguna aplicación o compra alguna aplicación, ¿no? Hay contratando, estamos adquiriendo o estamos subcontratando alguna aplicación, etcétera, que viene de algún proveedor, que nos, que nos dé algún certificado de seguridad. Por eso dice acá política de seguridad para proveedores. Hay cláusulas de seguridad para proveedores, ¿no? No se trata solamente de identificar un proveedor y a aceptarlo por su bajo precio, no, solamente hay que tener otros requisitos también. Hay un tema de mantenimiento, hay un tema de seguridad, ¿no? Por eso el desarrollo subcontratado. Debe haber un contrato, ¿no? O un acuerdo entre el proveedor y el cliente. Muy bien, el proveedor y el cliente. Ahí está, desarrollo subcontratado, ¿no? Y esto se ve en este documento. En esta política, aquí se ve, Ujú. pero también se va a revisar. Este es un anexo. Este es un anexo de esta política, ¿no? Lo invoca ahí. Muy bien. Después tenemos, ¿no? Por ejemplo, el A.831, tenemos que verlo todo junto.
Los datos no deben de mezclarse, las aplicaciones tampoco, pero se recomienda, ¿no?, que la configuración de producción tiene que ser similar al de desarrollo, tiene que ser similar a la de pruebas, para que no haya problemas Claro, o cuando sea, la pasa a producción, porque eso configuración, pero no la data. La data tiene que estar claro, ofuscada o enmascarada. protegida y tal, ¿no? Así es. Después Claro. tenemos acá el 8.32, gestión de las instalaciones, ¿no? Cuando hay cambios a las instalaciones, ¿no? Por ejemplo, se va a instalar alguna memoria, algo, hay que tener una política de gestión de cambios. Y dentro de esa política de gestión de cambios hay que analizar si realmente es necesario cambiarlo, ¿no? Hay que analizar todos esos riesgos que pueden producirse cuando se hace ese cambio, en otras palabras, ¿no? Si esos riesgos son controlados, entonces que se proceda a adquirir, a hacer ese cambio, ¿no? El cambio dice, hay que desarrollar tal funcionalidad, pero eso requiere quizás comprar más memoria, comprar posiblemente nuevos servidores o tener nuevos proveedores, ¿no? Que no, no sé, quizás la empresa ya no esté en ese momento en condiciones de hacer eso. Entonces, se analiza si es ese momento de hacer el cambio o no, ¿no? Entonces, por eso que debe haber una política de gestión de cambio. Y también para verificar ese cambio en dónde va a impactar. Por ejemplo, si yo voy a hacer un cambio en alguna aplicación, tengo que ver, ¿no? No solamente ver si el cambio va a ser puntual o el cambio va a ser en muchas aplicaciones, dónde va a impactar. Esa es parte de la gestión de cambio. Y si es factible hacer todos esos cambios, ¿no? Porque puede ser que caiga, que cuando lo pase en producción, genere conflictos, ¿no? Hay problemas de acceso, hay problemas de configuración, hay problemas de que la aplicación ya no abre, ¿no? Porque no se ha hecho la prueba respectiva, porque no se ha analizado todo ese impacto, solamente se ha analizado una partecita, ¿no?, de la aplicación, y por lo tanto la aplicación se cae, genera muchas incidencias, y es por ese cambio porque no se ha analizado. Eso muchas veces pasa, ¿no? No se define bien el alcance del cambio, y eso tiene que ser dentro de una política de gestión de cambio. Ahí dice, ese requisito para que el cambio sea aprobado, hay que analizar el cambio, hay que analizar el costo, hay que analizar el tiempo, hay que analizar si es factible, quién lo va a hacer y si está disponible en esa persona, ¿no? ¿Quién nos va a garantizar que ese cambio no va a producir caídas en producción, por ejemplo? Claro, si tenemos una producción y tenemos 100.000 usuarios conectados a ese servidor y se va a hacer un cambio para ese servidor, ¿no?, para esa aplicación que está alojada en ese servidor, entonces, ¿no?, el cambio es crítico. Entonces, cuanto más paradas tenga la aplicación, va a crear más desconfianza en la empresa. Entonces, hay que evitar eso. Hay que evitar eso. Entonces, ¿por qué? Porque existe mucha competencia. A veces uno no solamente está en un negocio de algo, ¿no? Siempre va a haber competencia y a veces los negocios son distintos. A veces es muy sensible para un usuario decir, no, esta persona, este cliente ya me falló, me cambio automático. Como hay muchos, me cambio a otro. ¿No? En cambio, hay otros negocios que son más cerrados. No, yo como cliente voy a esperar a mi proveedor que me solucione ese problema, yo le espero. No sé que hay varios proveedores, pero este es muy bueno, no siempre lo desarrolla. Bueno, solo los nichos son distintos. ¿Bien? Entonces, esa es gestión de cambio, ¿no? Hay que evitar acá la desestabilización. Cuando se hace ese cambio en producción, hay que evitar eso también, ¿no? Esto voy a poner acá. Hay que evitar toda esta parte, porque esto se ve mucho. Cuando se hace un cambio, se ve estos problemas, ¿no? Son lentitudes, ya no, el servidor, el cliente, el usuario ya no tiene acceso a tal opción, le sale un mensaje que no entiende, porque sale prácticamente un mensaje técnico, ¿no? Porque no se analizó bien el alcance, o porque no se han hecho las pruebas respectivas, ¿no? Esos factores. Muy bien. O a veces es performancia, o a veces todo está bien hecho, pero a veces no se ha analizado la performance, ¿no? No se analizó el impacto, ¿no?, en que ese cambio iba, por más pequeño que sea, iba a causar una degradación bien alta, pero nada, pasó el tiempo, un mes, y empezó ahí la degradación, ¿no? Entonces, no han visto, no han visto esa visión de que puede causar. Muy bien. Después, 8.33, información de pruebas también. Todas esas pruebas tienen que estar bien documentadas, sobre todo las. Muy bien. Después tenemos 34, protección de los sistemas de información durante la prueba de auditoría. Ese también es muy importante, ¿no? Cuando se hacen auditorías, por ejemplo, acá se refiere a las auditorías técnicas, a la auditoría de ética al hacking, sobre todo. Más de gestión es más auditoría de ética al hacking. Muy bien, porque estas aplicaciones para identificar vulnerabilidades, por ejemplo, son las aplicaciones, ¿no? O sea, cuando uno busca en Internet y dice, voy a usar tal herramienta de identificación de vulnerabilidades, muy bien, lo uso, muy bien. Pero esos mismos autores, esos mismos proveedores nos dicen que eso puede causar ciertos cambios a las aplicaciones que ya están, hacer un backup. Lo primero es si voy a hacer un ética hacking, hacer un backup de todo lo que voy a hacer, ese análisis de vulnerabilidad. Por ejemplo, si me han dicho que vas a hacer ética hacking para 3 redes y para todos los equipos de todas esas redes, muy bien, entonces yo voy a hacer un backup de datos y de configuraciones de todos esos equipos, ¿no? Y eso yo lo alojo en un servidor, muy bien, hago todo ese backup. Y entonces, cuando hago yo ese backup, yo empiezo a hacer ya esa prueba, esa vulnerabilidad, muy bien. Hago todo eso, ya acabé, emití mi informe,
no, bueno, antes de emitir informe, hice toda esa prueba y digo, ah, ya, muy bien, a ver, quiero que ya acabé de hacer las pruebas, ahora voy a hacer mi informe. Entonces, antes de hacer el informe, digo, a ver, pueden revisar sus aplicaciones si está todo alterado, si alguien, no, sí, ya no funciona eso, ya, muy bien. Entonces, vamos a restaurar todo. Vamos a restaurar los datos y vamos a restaurar las configuraciones, muy bien, y todo es normal así. Muy bien, eso es lo que se recomienda. Muy bien, ¿por qué? Porque el que hace ética hacking es consciente que eso puede pasar, ¿no? Eso puede pasar. Es por eso que esa labor de ética hacking a veces no es tan sencillo de realizar, ¿no? No se trata solamente de ejecutar las herramientas, de Claro, analizar la pueden vulnerabilidad. disponer servicios, ¿no? Claro, pueden hacer se puede paralizar los servicios, etcétera. ¿No? Puede mover alguna variable de alguna configuración, ¿no? Claro, porque esa herramienta de análisis está analizando todo. Está analizando, por ejemplo, todas las DLL, los componentes, o sea, todo está revisando. Y por ahí puede ser que haya cambios, ¿no? O sea, uno no sabe cómo se ha hecho esa herramienta por dentro. Por eso que los proveedores siempre sugieren eso, hacer esa configuración, ¿no? Ese backup. Después hacer ese tracking y después restaurar. Se recomienda restaurar todo de una vez. Eso es lo más aconsejable. ¿Muy bien? Entonces, esa es protección de los sistemas de información durante las pruebas de auditoría. Eso quiere decir. Más es ética hacking. Ujú. Eh, a ver, de gestión, ¿cuándo puede afectar? Bueno, cuando una auditoría de gestión, bueno, uno le va a pedir a la administración del sistema que saque un informe del Active Directory de los usuarios, pero ahí no, es más que nada ética hack, ¿muy bien? De gestión, no es necesario. ¿El de gestión cuándo puede ocurrir? Cuando el auditor de gestión, el auditor, líder auditor, ¿no? Ujú. O el auditor interno puede pedir, yo quiero una prueba de ética hacking, y la empresa no ha hecho pruebas de ética hacking, y en ese momento lo hace. Entonces ahí se tiene que proteger el sistema de información, ¿no? Cuando el auditor líder solicita informes de ética hacking, pero no se ha hecho. Entonces recién lo van a hacer y ahí se tiene que proteger. Y el de ética hacking, cuando realmente se hace una auditoría de ética hacking, ahí se tiene que hacer. Por eso que se ha puesto los dos. En Los dos pocas soportes. palabras, si por ¿Mm? ejemplo se le brinda acceso al auditor, ¿no? Entonces hay que proteger, ¿no? De que, Hay claro, que, me ha hay que pasado de que, proteger. por ejemplo, hacen Así. auditoría financiera en las entidades del Estado con el CIAF y piden acceso al módulo, no el Claro, entonces hay que, todo. hay que, hay que proteger todos sus equipos. Exacto, Así es, hay que exacto. proteger todos sus Claro, sí, equipos. sí se entiende. Muy bien, muy bien. Entonces Señor, aquí señor, ya se acabó este señor documento. Amador, yo quería Sí, ver, ahorita ya vamos a ver sí, el detalle, ya no tenemos, podemos ver específicamente, empecemos por datos personales y protección de la ya, ya, ya. privacidad. Ya. ¿Tú quieres que analicemos el ¿Cómo? documento o Es quieres que el te lo envíe 5, a por el ver, tema? déjame ver, creo que es no entendí. Puedes escribirlo, o sea, puedes escribirlo acá, me estás haciendo un mensaje. Puedes escribirlo por Ya, el WhatsApp o si no acá por el chat del mismo Zoom, el mismo Zoom. ya. Ay, perdón, un ratito. Le voy a decir cuál quiero que podamos ver. Mm, Ya le escribí por el chat, por WhatsApp. Ya, muy bien. Entonces, ya, protección de datos personal y protección de la privacidad. Ya, ese documento. Muy bien. Entonces, ese documento, por ejemplo, me Pero antes parece de que revisar el está. documento, podríamos ver el detalle cuando necesito revisar ese control. ¿Qué necesito revisar ahí, en ese control? ¿Qué es el...? Ya, ya, Déjeme ver, déjeme ver. aquí este documento me parece que lo dice Ya, ya, acá. ok. A ver, no sé si lo han hecho. No sé si lo han hecho aquí. A ver, vamos a ver acá. Acceso, de cambio. Protección, acá está. Política de protección de datos personales. ¿Sí? Acá hay un documento. Ya, por ejemplo, Ahí está. ya. No, pero Este es un documento, ¿no? nosotros sí tenemos saber qué cosa ya. Ya tenemos una Acá política. dice, acá está este documento, ¿no? Ujú. Ya, hay una base legal y todo eso, ¿no? Acá hay, por ejemplo, planes encargados de banco de datos personales, Ujú. edición de esta política, ¿no? Hay muchos temas acá, compromiso de cumplimiento Ya. de medida de integridad, ¿no? Tendríamos que analizar punto por A punto. ver, Por ejemplo, lo primero, la ley, esta es la ley acá en Perú, ¿no? ujú. Está basado en la ley de protección de datos personales porque este es a nivel de. Y por lo tanto, Señor Amador, que quería hacerle la consulta antes que continúe. sí, Política y cumplimos con la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales. Yo estaría cumpliendo con el control 5.34 que dice privacidad y protección sí, de la privacidad. sí, Sí, así es, ya, ya, sí, ok, ok. sí, Al este cumplir con documento la cumple ley, ya eso. simplemente que Acá tenga una dice. política y se haya implementado esa política, ¿verdad?
Así Solo para es, que esté confirmar. implementada la Ya. política. Sí, no hay una base legal, términos. Hasta ahí lo vamos a ver cuando revisemos ese documento. Por ejemplo, acá hay términos que hay que conocer, que es el Ah, ARCO. yo sí sé Chile qué que es representa eso. los derechos Los titulares derechos, del documento, sí ¿no? sé, Es el sí. banco de datos Lo vemos personales, a señor Amador. ¿no? Lo Hay vemos a ciertas grandes rasgos nada definiciones, más y de ahí ya lo vemos tiene a más detalle cuando ya nos toque. principios rectores, por O si ejemplo. no, señor Amador, Ah, o si no, páseme el documento, súbalo y ya ya, yo lo lo paso a reviso. revisa y la duda me lo consulto, pues. Está bien, Sí, está bien. pásemelo por favor, pero me lo Ya puede pues, nos justamente, vemos en la sí que siguiente sesión y ahí yo sí sé lo que tengo que hacer, vamos a pero quiero, iniciar. ajá. Una semana ya vamos a hacer, a ver, vamos a hacer ya lo que es documento de arriba, que es otro documento muy importante también, ¿no? Ah, Acá es cómo se implementan los controles. Sí, ya. dime. Ahí es como se implementa Acá es cada cómo uno de se los implementan los controles. controles. Sí. Ah, ya, O ok, sea, ok. ¿qué se necesita para implementarlo? ¿Qué Claro. necesitamos para implementarlo? Y acá recién Ah, empezó a ya, o desarrollar sea, los primero controles. vemos el plan y Ya luego pues, vemos los controles. claro, el plan, vamos a ver los controles uno por uno, Señor los vamos Amador, pero ¿me explicando. puede subir ese Ya. documento de protección de Sí, datos, porfa? sí, te lo soy Pero, ahorita. ya, Ya ahorita pero te lo señor para que Amador, lo revises. todavía tenemos un Para que lo- tiempito, unos 15 minutos para hacer las 2 horas. Ah, ya. Ya, entonces vamos a ver Hay que avanzar cuál es el con documento de alguito. arriba. Ya. Ya. Muy bien. Entonces vamos a revisar este otro documento. Por ejemplo, ¿de qué trata? Ya, este es un plan de tratamiento al riesgo, así le dicen, ¿no? ¿No? Muy bien, muy bien. Entonces, plan de implementación en controles. El plan de tratamiento de los riesgos se aplica a todo el alcance del sistema de gestión de la seguridad de la información, es decir, a todos los activos que se encuentran o se utilizan dentro de la organización o que pueden tener un impacto sobre la seguridad de la empresa, tanto no, pero interesa. Muy bien. Después, y acá empezamos a desarrollar. Por ejemplo, si yo voy a implementar, ¿no? Si yo voy a implementar el A.5.1, bueno, tengo que en ese A.5.1 voy a requerir de ciertos requisitos. Por ejemplo, estos son los requisitos. Por ejemplo, primero, redactar un procedimiento de control de documentos y registros. ¿No? ¿No? El otro requisito, seleccionar un coordinador de un SXI para que redacte esos documentos. O sea, acá tengo yo este procedimiento de... O sea, ¿cómo se tiene que desarrollar todos los documentos? Puedes redactar las políticas, ¿no? Acá es de manera genérica, no me dice qué políticas, sino la otra actividad para yo cumplir el A.5.1 es redactar las políticas alternas, ¿no? Yo ya lo redacté en el numeral 5, pero acá están las alternas, las otras políticas, que salen del mismo SOA. Después, otro requisito, seleccionar a alguien, un coordinador de CGCI para que redacte esos documentos. O seleccionar a otro requisito, seleccionar un revisor, alguien que revise los documentos, pero este de manera genérica, ¿no? Alguien que redacte los documentos y otro que revise los documentos, ¿no? Porque el A.5.1 es un control genérico para todos los documentos, ¿no? Otro, seleccionar a uno que apruebe. ¿Quién va a aprobar los documentos? Otro físico a todos los documentos. O sea, ¿quién va a gestionar todos los documentos? Entonces, ese es el A.5.1, ¿no? El A.5.1 tengo que desarrollar una serie de actividades, ¿no? Desarrollar este documento y desarrollar redactar los otros documentos. Muy bien. Seleccionar a alguien que redacte, que revise y que subsane, o sea, que revise y que coloque incidentes ahí, ¿no? Encontró esto y se tiene que mejorar, etc. Ese es un revisor. Y otro que, por ejemplo, que corrija. Acá estaría faltando, han hecho el documento. O sea, quien hace el documento, quien redacta el documento, esa persona va a tener que corregir, pero otra persona va a observar eso, ese cambio que tiene que corregir. El documento ya está bien hecho, alguien lo tiene que aprobar. Pero acá, generalmente lo aprueba el gerente como persona mínima, ¿no? Como rol mínimo, el gerente general, muy bien, pero puede haber también otras personas que puedan también, digamos, aprobar ese documento. Ese detalle ya está dentro de cada documento. ¿No? Acá solamente se pone a alguien, ¿no? Se menciona a alguien. ¿Quién es el gerente general? Generalmente es el gerente general. Hay que indicarlo. Acá hay que seleccionar, yo puedo decir acá, ¿no? Que es el gerente general. O si no, dentro de este documento que también se va a revisar, por ejemplo, de este procedimiento de control de documentos y registros, acá indica que indicar. Muy bien. Cada actividad, obviamente, tiene recursos, necesita recursos para implementarse. Necesita una persona que, ¿cuánto va a costar? Bueno, va a cobrar $50 para hacer este documento. Bueno, acá se pone un estimado. Acá se pone una persona responsable de que se desarrolle esa actividad, ¿no? Acá el coordinador dice que se ha puesto un rango de fechas aproximado, ¿no? Generalmente es aproximado. Para desarrollar esta actividad requiere algún taller de implementación, a un coach, ¿no? Alguna capacitación, alguna asesoría, por ejemplo. Esto requiere que esta persona que va a hacer este documento se requiere, ¿no? que participe en un taller de implementación de código. Después, ¿cuál va a ser el método de evaluación de los resultados? Verificar, dice, si el documento esté aprobado. Bueno, el documento tiene que estar aprobado, ¿no? Si el documento está aprobado, es porque, bueno, ya el gerente general ya lo aprobó y ya lo aprobaron las personas que hicieron este documento y supuestamente ha sido revisado y ha sido corregido. Por lo tanto, eso es aquí, por ejemplo, como un Excel, ¿no? Un Excel que indica, este documento, procedimiento de control de documentos y registros, ha sido redactado. Hubo errores, sí hubo errores, se corrigió y se aprobó. Muy bien, entonces, ¿cómo yo evalúo acá? Bueno, voy a evaluar, acá también se puede colocar, ¿no? Bueno, se aprobó, se publicó, pero ¿qué se evaluó? Se evaluó su contenido, ¿no? Del documento. Por ejemplo, se revisó, ¿no? Por ejemplo, tuvo una revisión semántica,
del documento, sintáctica del documento, y una revisión de integración, ¿no? Una revisión de integración quiere decir que esté, digamos, alineado a los otros documentos, ¿no? Entonces, la evaluación consiste en evaluar, ¿no? Evaluar, por ejemplo, acá, ¿no? De semántica, o sea, que se entienda el documento, que se entienda el documento. Hay que evaluar su facilidad de uso, ¿no? Que sea fácil de usar ese documento, que no sea tan complejo, que no sea ¿no? Evaluar la semántica, la calidad de uso, hay que evaluar la sintáctica, que no haya errores sintácticos de ortografía, ¿no? Sintáctico, ¿no? O sea, se refiere a errores ortográficos, ¿no? La integración, documento llama a otros documentos, ¿no? La pregunta es necesario que lo llame o no es necesario que lo llame? ¿No? Seguramente falta que se analice y dice, no, que llame a este documento, muy bien, entonces esa es integración, si está integrado o no en otro documento. También son documentos genéricos, ¿no? Entonces no necesita una integración, pero se evalúa esto. Lo otro que se evalúa también es la cantidad de páginas, la cantidad de hojas. La cantidad de hojas de la empresa puede decir máximo 4 hojas. 4 hojas. Que hemos evaluado, hemos preguntado a las personas, a los empleados, y han dicho que ellos no pueden leer, es muy fastidioso leer hojas máximo de 5 hojas, por ejemplo, ¿no? Entonces le hemos puesto un promedio de 4 hojas. Entonces, todos deben de cumplir con esto. O sea, esta revisión es que la sintáctica se evalúa para la facilidad de uso, que está integrado en otro documento, la cantidad de hojas, ¿no? Máximo 4, máximo 4, ¿no? Se evalúa todo eso. Muy bien. Cuando se tiene listo el documento, ¿no? Se tiene listo el documento. Muy bien. No puede haber otra también. Muy bien. Después, cuando se redacte el documento o las políticas, acá está hablando de manera genérica, ¿no? Por ejemplo, estas políticas dan 90 días de trabajo y eso va a costar $5.000. Muy bien. Va a haber un responsable con el SGCI, plazo de finalización, ahí está. Requiere taller, si requiere taller. Métodos de evaluación, bueno, verificar si las políticas estén aprobadas, aplicadas y comunicadas, pero también que pasen esta validación. Acá también tiene que pasar. Pero acá, o sea, todos estos, digamos, requisitos de muy bien, pero al final cada documento, para poder ser válido, por decirlo así, tiene que ser revisado, tiene que ser comunicado, ¿no? Estén revisadas, ¿no? Acá es revisadas, ¿no? Cuando es revisada es porque han sido redactadas, se han identificado deficiencias en el documento, se han corregido, y han pasado, han sido aprobadas, han sido publicadas y han sido comunicadas. Muy bien. Entonces, cuando digo revisada, pues, cuando se emplea la palabra revisada, es porque ha pasado por todo esto que está acá. La semántica, la seguridad de uso, sintáctica, aprobadas, estén publicadas y estén comunicadas. Muy bien. Después, seleccionar un coordinador. Bueno, ese coordinador, ¿quién va a ser la persona responsable de designar ese coordinador? El gerente general. Y va a emitir un acta, ¿no? Un acta emitida por el gerente general indicando al candidato que va a redactar los documentos. Tiene que haber un acta. El revisor de los documentos también tiene que haber un acta. O sea, ¿quién es responsable de designar ese revisor? El gerente general, ¿no? De haber un acta emitida por el gerente general indicando al candidato que va a revisar los documentos. Puede ser la misma persona que redacta, bueno, puede ser si la empresa es chiquitita, una persona hace todo, revisa, todo, ¿no? Pero cuando la empresa es mediana o muy grande, se requiere que haya más de 2 personas. Uno que haga el documento, otro que revise el documento, ¿no? Que evalúe todo. Muy bien. El gerente general es una persona que va a aprobar el documento, pero no solamente él lo va a aprobar, sino lo debe de aprobar la persona quien hizo ese documento como responsable del documento. Muy bien. Pero, ¿por qué lo firma el gerente general? Porque lo exige la misma norma en el numeral 5, liderazgo, con lo que dice ese documento. Pero el gerente general no es el experto, pero él tiene, digamos, que exigir evidencia del monitoreo de los documentos, evidencia de las métricas de los documentos, evidencia de las exigencias que se cumplan las metas de los documentos. Él debe exigir todo eso. Después el punto 5 también, ¿no? Seleccionar quién lo va a aprobar. Bueno, esto debe haber alguien más arriba, ¿no? Acá está puesto una junta de participaciones, opciones, o acá a veces no se pone nada, ¿no? Se designó por defecto, se pone acá, se designó por defecto, ¿no? O el comité, ¿no? Se reunió con todo el comité, todos los gerentes, hubo una junta de gerentes y se designó a esa persona. Generalmente ese comité a veces no necesariamente está disponible, entonces él delega esa funcionalidad para otras personas, ¿no? Lo delega. No puede ser otro gerente, por ejemplo, ¿no? Pero tiene que haber un documento en el que él autoriza eso, ¿muy bien? Y acá también hay un acta, ¿no? El acta emitido por los accionistas indicando que el gerente general va a aprobar los documentos, ¿muy bien? Después, acá a 5.1, seleccionar a una persona que custodie el documento de participacionista o accionista o socio, van a seleccionar a alguien que custodie los documentos. Y haber un acta emitida por los accionistas indicando el SGC. Muy bien. Muy bien, entonces no vamos a quedar aquí. Ya, Ese está es otro bien. ya, ese es el punto 553. Está bien, ahí Listo. nos quedamos. Señora Amador, muchas gracias. No se olvide, Ya, por favor, ahorita mismo subirme el documento de protección de datos personales, me urge. está bien, ahorita lo veo. Y el video, Listo, y los videos, actualizar todo hasta la sí, clase de hoy, todo lo que hemos está bien. visto. Ya, ¿Ya? ya. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado temprano. Gracias. Gracias.